Bueno, me pidieron hablar del tema de la estafa maestra, entonces vamos a platicar acerca de primero cuáles fueron sus antecedentes, luego cómo se gestó y luego finalmente cómo se convirtió en uno de los actos de corrupción más importantes del sexenio pasado. Bueno, primero y antes que nada, la estafa maestra se gesta en función del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, que se generó hace ya muchísimos años, por lo menos más de 20, en donde el artículo primero dice que las entidades públicas, o sea, el gobierno, puede comprar o puede hacer compras directas a otras instituciones de gobierno, en este caso las universidades, por ejemplo, o los centros de investigación, y entonces pueden hacer compras directas a estas entidades, ¿no? Bueno, el espíritu de esta ley era para que en lugar de que haya una licitación, por ejemplo, vamos a suponer, de la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Desarrollo Social, ahora del Bienestar, o la Secretaría de Educación Pública, que pudiera tener, vamos a suponer, una investigación o un trabajo de campo que hacer, pues en lugar de entrar a un proceso de licitación, pues entonces le pide a una universidad, la Universidad de Nuevo León, por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de México, o un centro de investigación como Infotec, donde yo trabajé varios años, le pide pues que haga a lo mejor un estudio, ¿no? Y entonces, bueno, pues es perfectamente válido y perfectamente legal que la Secretaría de Educación Pública le encargue un trabajo a la Secretaría, perdón, a la Universidad del Estado Autónoma del Estado de México, vamos a suponer, sobre los métodos educativos más importantes del mundo, ¿no? Vamos a suponer. Bueno, entonces la SEP le paga directamente a la Universidad Autónoma del Estado de México por un servicio y un producto, y entonces, bueno, pues ese es el espíritu de la ley. ¿Qué fue lo que sucedió a lo largo de los años? A lo largo de los años, pues se empezaron a dar cuenta las entidades gubernamentales, pues que era más fácil, en lugar de licitar, porque la licitación pues tiene un proceso largo, tortuoso, es complejo, pueden pasar varios meses, varias semanas o varios meses incluso entre que se genera una necesidad de compra y se hace la adjudicación al ganador de la licitación. Y bueno, nada más como antecedente, pues una licitación implica pues que primero se publique en el Diario Oficial de la Federación, que se publique en Compranet, luego que compres las bases, es decir, que la gente que está dispuesta a ofrecer el servicio baje las bases, y luego que esas bases se lean, se vaya a una reunión que se llama de aclaraciones, de preguntas y aclaraciones sobre la licitación. Luego de eso, pues se hace el concurso propiamente, se le debe de dar al más bajo precio, y etcétera, ¿no? Y que bueno, también hay un montón de formas de darle la vuelta y de meterse en corrupción en un proceso de adquisiciones, tampoco está libre de pecado, pero bueno, el asunto es que las instituciones públicas dijeron, bueno, pues vamos a utilizar el artículo primero que nos permite comprarle directamente a las universidades, pues productos y servicios. Y eso es lo que empezaron a hacer durante muchos años, ¿no? Lo cual, pues generó, la verdad es que bastantes ahorros y fue un mecanismo muy interesante, muy útil, porque pues en lugar de pedírselos a lo mejor a instituciones privadas, pues se lo pedían directamente a las universidades generaban los productos y servicios directamente con becarios o con sus alumnos o con sus investigadores y todo el mundo estaba contento. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Pues sucedió que, pues como todo en México, pues le encontraron una forma de hacerse de mucha lana y de ejercer corrupción a través de estas universidades. ¿Cómo? Bueno, lo primero era, pues que cuando había una necesidad de algo, de comprar lo que sea, computadoras, escobas, sillas, mesas, pizarrones o lo que sea, pues en lugar de irte a comprársela a un privado,
pues ibas con la Universidad Autónoma del Estado de México o ibas con la Universidad de Nuevo León o con alguno de estos. Y entonces lo que hacías era, pues ir con la universidad y decirle, oye, pues voy a hacer todas estas compras, consolídamelas, dado que yo no tengo que licitar contigo, pues entonces ayúdame tú a licitar y entonces cómprame todo esto, ¿no? Entonces, bueno, primer problema, se empezó a prostituir este tipo de compras, ¿no? En lugar de comprarse cosas que tenían que ver con el espíritu del instituto, en este caso investigaciones, estudios de campo, análisis, pues se compraban cobijas, se cobraban computadoras, gasas, lo que quieras, ¿no? Bueno, hasta ahí, pues era un mecanismo que no era precisamente muy ortodoxo, pero no había actos de corrupción todavía. ¿Cuándo fue cuando se empezó a prostituir todavía más? Cuando decían, oye, pues te lo voy a comprar directamente a ti, Universidad Autónoma del Estado de México, de Nuevo León, o el Instituto de Investigaciones Jurídicas, o lo que sea, pero ¿sabes qué? En lugar de comprarle las escobas ahí al que sea, pues cómpreselas a mi cuate. Y mi cuate, pues le vas a pagar las escobas, y mi cuate, pues me va a dar una lana, ¿no? Entonces, pues imagínate que empezó a generalizarse ese tipo de compras. Entonces, pues, si yo tenía necesidad a lo mejor de comprar computadoras, pues entonces en lugar de licitar y de hacer un concurso abierto, un concurso público, le tocaba la puerta a una universidad y le decía, oye, mira, a través del artículo primero de la ley de adquisiciones, que me permite comprarte directamente, te voy a comprar millones de desayunos escolares o millones de televisiones o computadoras o lo que sea. Y vamos a suponer que llego y le digo, pues te voy a comprar millones de desayunos escolares. Pero no quiero que se lo compres o lo hagas en cualquiera, te voy a poner 10 empresas, que son mis cuates, a los que les vas a comprar el desayuno escolar. Y entonces, pues la universidad, desafortunadamente, le entró al juego. Digo, bueno, pues a mí no me importa, yo puedo vender directamente. Aquí la trampa estaba también en que las universidades son entidades autónomas que tienen mucho más margen de maniobra en términos legales que las instituciones públicas. Entonces, si bien tienen que hacer concursos, los concursos no son tan transparentes, bueno, tampoco los de las entidades públicas son tan transparentes, pero los concursos son menos transparentes en las universidades por ser autónomas, entonces compran de una forma menos ortodoxa y pues genera mayores posibilidades de corrupción. Entonces, pues compraban los desayunos escolares, pensando en este mismo ejemplo, compraban millones de desayunos escolares, se los compraban a sus cuates y luego esos cuates a los que se los compraban ya estaban apalabrados inicialmente con la entidad, vamos a suponer la Sede Sol, que en este caso pues fue el artífice o la artífice de la estafa maestra, y entonces pues compraban, vamos a suponer, 100 millones de pesos, esos 100 millones de pesos, 50 millones o 60 millones eran para los desayunos escolares, y luego pues había un moche de 40 millones de pesos que se repartían, quién sabe en qué, eso todavía nadie lo ha averiguado, pero pues en realidad pues eso fue lo que en realidad una muy buena idea de la ley de adquisiciones que permitía la compra directa a instituciones públicas con instituciones públicas, que era buena idea para no meterse en un tema burocrático y administrativo y para poder facilitar, dado que las dos entidades públicas pues, tenían recursos públicos y estaban vigiladas por diferentes leyes de transparencia y de rendición de cuentas, pues entonces se convirtió en un mecanismo perverso en el cual mucha gente se hizo millonaria y bueno, pues hoy nos tienen donde estamos, ¿no? Bueno, pues espero que esta explicación les sirva y pues muchas gracias y buenas tardes.